Buenos días, amados hermanos. Hoy me van a perdonar porque tengo la voz un poco golpeada por la gripa. Vamos a orar antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, que es la continuación de la que se comenzó el domingo anterior. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que moldea nuestra mente y que restaura, Señor, nuestras vidas. Hoy ponemos delante de ti esta enseñanza, Padre Santo, para que juntos como iglesia podamos reflexionar, Padre, sobre el uso que estamos dando de la sexualidad como don precioso que tú nos has dado, que debes también ser vivido para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, confróntanos y restáuranos y llévanos al arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hoy continuamos con la segunda parte del tema de la sexualidad a la luz de las Escrituras. Y quiero comenzar con una reflexión que hace J.B. Casserley. Está en una cita de un libro de John Piper, si no estoy mal. Dice: la sexualidad humana es algo demasiado noble y bello, una experiencia demasiado profunda para convertirla en una mera técnica o un alivio físico o en un tonto e irreverente pasatiempo. El tema de la problemática de la sexualidad en nuestra época debe evaluarse a la luz de una visión del mundo que tiene como objetivo principal en la vida la búsqueda de la felicidad. Hoy en día nuestra sociedad se ha enfocado en ese único objetivo y esa es la visión del mundo que muchos han asumido. Tanto así que hoy se habla de la sociedad del bienestar, de la búsqueda de la felicidad por medio de cualquier tipo de trance de los sentidos. Se habla de una civilización del espectáculo, como recientemente Vargas Llosa escribió un libro criticando cómo se ha minorizado el pensamiento serio en la sociedad occidental. Curioso que un incrédulo pueda percibir con una gran claridad el desajuste que se ha producido en el pensamiento occidental. Y él dice que hoy se vive en la civilización del espectáculo, donde todo el objetivo de nuestra civilización es entretener, divertir, porque el valor más importante es el placer o la felicidad. Y muchas veces se está confundiendo incluso esos dos términos. Para muchos, la búsqueda del placer es el fin supremo. ¿Y por qué? Porque según ellos, el placer da felicidad. Va unido en la concepción y en la mentalidad de muchos contemporáneos hoy. Dentro de esa idolatría desenfrenada por el placer, la sexualidad se presenta como uno de los mejores medios para conseguir ese objetivo, que es ser felices. Así, desde la desviación general de la felicidad como el bien supremo, donde se ve entonces el placer sexual como el medio para lograr esa vida feliz, es que se deben evaluar todas las desviaciones en este ámbito de la sexualidad. Mientras no se cambie la mentalidad que está subyacente dentro de todo el desenfreno sexual, no va a haber un cambio de conducta. Porque el asunto es que nuestra sociedad ha perdido toda visión, todo norte de lo que son los verdaderos valores. De tal forma que para evaluar el tema de la sexualidad debe examinarse primero la visión distorsionada sobre cuál es el fin principal para el cual el hombre fue creado. Actualmente la sociedad está respondiendo: el fin principal es el obtener el mayor placer posible aquí y ahora. Mientras que nosotros respondemos sobre una concepción de la vida completamente diferente. El fin principal del hombre
es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como dice uno de nuestros antiguos catecismos, el Catecismo Menor de Westminster. Frente a esas dos visiones completamente diferentes de la vida, también va a dar dos visiones completamente diferentes de la sexualidad humana. Entonces, habiendo hecho ese panorama, nuestro primer punto será una visión de la vida que no tiene en cuenta la vida eterna, se centra en el deleite temporal del pecado. Eso es inevitable. Si yo tengo una visión de la vida que no tiene en cuenta la eternidad, las consecuencias eternas de mis actos hoy, es apenas lógico que mi conclusión sea lo que concluyeron los corintios ya en esa época antigua: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos todos los placeres de la vida representados aquí por la comida y la bebida, que mañana moriremos y después de mañana no habrá nada más. Esa es la concepción de la vida que sustenta esa búsqueda temporal de placer. Entonces, para evaluar el tema de la sexualidad hay que evaluar el tema del marco general, del objetivo de la vida. Y para evaluar nuestras vidas, debemos evaluar eso a la luz de la eternidad, a la luz de la resurrección. En 1 Corintios 15, 32, el apóstol Pablo dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Se refiere ahí a la resurrección del Señor y a todo el desorden de Corintios. Pero hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte que dice: si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó y nosotros tampoco vamos a resucitar, se origina o se centra la vida en el deleite temporal. Si no hay ninguna resurrección, en consecuencia no va a haber ningún juicio ni ninguna vida eterna, ¿qué haremos con esta vida temporal y pasajera? Pues al menos pasémosla bien aquí y ahora. Comamos y bebamos, mañana simplemente moriremos. Otro texto para reflexionar en este punto es Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, con todas las oportunidades de deleite que eso implicaba, sea de fama, de poder o incluso a nivel sexual, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Toda una visión de la vida contraria a la búsqueda del placer y el deleite temporal, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Egipto. Mire cómo se une aquí el asunto de las riquezas y los placeres temporales. Ya sabe entonces por qué el evangelio, entre comillas, de la prosperidad es tan aceptado, porque está en consonancia con esa búsqueda suprema de la felicidad del hombre y porque la riqueza promete tener acceso a un sinnúmero de placeres temporales. ¿Y por qué la iglesia ha sido tan influenciada por eso? Pues sencillo, porque tiene la misma visión que tiene el mundo sobre este tema, lo cual quiere decir que no es ninguna iglesia, porque su cosmovisión no está forjada por los valores de la Escritura. Es así de sencillo, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Aquí está la diferencia, puesta la mirada en la recompensa. Más adelante dice, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La recompensa de la vida eterna, la certeza de la vida eterna, sin duda tendrá efectos sobre las decisiones aquí y ahora. Recuerdo la frase de una famosa película de Gladiador donde está el general instruyendo a sus soldados antes de la batalla y les dice: recuerden que lo que hagan ahora resonará en la eternidad. Eso fue lo que le dijo a sus soldados: recuerden que lo que hagan ahora resonará en la eternidad. Curioso, ¿no?
Y eso es lo que está diciendo el Evangelio. Recuerden que lo que hagamos ahora con nuestros deleites resonará en la eternidad, sea para vida verdaderamente deleitosa en Dios o para condenación eterna. Todo resonará en la eternidad. Ese es el enfoque desde el cual nosotros debemos evaluar los placeres, sean los placeres sexuales o cualquier otro tipo de búsqueda de la felicidad. El texto dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin duda, sin la luz de la esperanza en la resurrección de los muertos, vamos a tener problemas con el tema del cuerpo, vamos a tener problemas con el tema de la mayordomía de nuestro cuerpo y vamos a tener problemas con la responsabilidad que implica vivir en el mundo que Dios creó para su gloria. Se observa aquí en el texto de Corintios una visión de la vida que no tiene la esperanza en la vida eterna. Se observa diferente la vida desde la resurrección. Cuando nosotros evaluamos nuestra vida a la luz de la promesa de la resurrección, nuestros valores cambian inmediatamente. Nuestra vida se orienta diferente, no ya desde lo temporal, sino desde lo eterno. Si nosotros evaluamos desde ese horizonte la sexualidad, por eso evidentemente la mirada cristiana de la sexualidad será muy diferente de la forma como se está mirando este tema en nuestra sociedad actual. Si nosotros evaluamos el tema de la sexualidad a la luz de las consideraciones del juicio eterno de Dios y de la vida eterna, o de las consecuencias del pecado, con la certeza de que sí hay otra vida y que sí hay un juicio y que sí debemos dar cuentas a Dios de nuestros actos, entonces el hombre de Dios no puede vivir solo buscando felicidad en los deleites temporales del pecado. Si esto es así, si tenemos una concepción cristiana de la vida, del mundo y de la esperanza a la cual Cristo nos ha llamado, el hombre de Dios, el creyente, no puede vivir buscando la felicidad en los deleites temporales del pecado. La idea de la comida y la bebida en este texto no está tratando solo ese punto, está reflejando una visión de la vida de esa sociedad, donde el aquí y el ahora era lo más importante. Y la comida representa toda la concepción de los placeres corporales. El texto habla de la comida, pero es una concepción de la vida que va mucho más allá de cómo comemos. Lo que sí refleja es cómo pensamos. Si yo creo que mi cuerpo es para solamente el placer, eso va a marcar la diferencia, obviamente, en cómo como, en cómo duermo, en cómo vivo, en todo. El otro centro del texto es: comamos y bebamos hoy, que mañana moriremos. Es como si dijera, nada que se deba diferir hasta mañana vale la pena. Más o menos esa es la idea. Si tienes que esperar hasta mañana para disfrutar de esto, no vale la pena. Curiosamente, algunos han dicho que quieren el cielo y la vida eterna hoy. Nada de esperar una segunda venida ni nada de eso. Una concepción netamente materialista y hedonista de la vida, contraria completamente a la idea del Evangelio, de esperar el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Mañana moriremos, expresa la idea de que lo que hagamos hoy con el cuerpo no tendrá ninguna trascendencia en el futuro. Nos vamos a morir igual. ¿Cuál es la diferencia entre mañana o pasado o traspasado? No va a pasar nada diferente después de eso. Así que, ¿por qué limitarnos el uso del placer?
¿O por qué limitarnos a cualquier gusto en la vida? Si mañana nos moriremos y no va a pasar nada más. Desde una óptica netamente materialista es hasta lógico. Mañana me voy a morir. Si a usted le dijeran hoy, en una semana ciertamente morirás, ¿qué haría? ¿Qué cosas pondría en la lista de ese tiempo limitado que tiene? Si yo pienso que no hay nada más, posiblemente las opciones de una isla paradisíaca con todos los placeres ahí mismo, sería para alguna persona que tuviera las riquezas para hacerlo una buena opción. Pero si yo soy creyente, ¿qué opciones tomaría? ¿Qué haría? Usted puede ir a los personajes de la Biblia y ver qué hizo Moisés cuando tenía cerca la certeza de su muerte. El Deuteronomio. Volvió a recordar al pueblo la importancia de la fidelidad al pacto, la importancia de la ley. Les anunció, se apartarán, vivirán, exhortó a las personas a que se mantuvieran firmes. Jacob, los últimos días de su vida, ¿en qué los ocupó? Dando la bendición a sus hijos y exhortándoles a que se mantuvieran firmes. José, ¿en qué ocupó los últimos días de su vida? Diciéndole a sus hermanos, yo sé que me voy a morir, el Señor Dios sacará al pueblo de este lugar. El día que eso suceda, saquen mis huesos de aquí y entiérrenlos en la tierra que Dios nos prometió. De eso se ocupó en los últimos días de la vida, o así quería él que sucediera a la luz de su muerte. Si nosotros vemos cómo ocupó Pablo los últimos días de su vida, o cómo ocupó nuestro Señor, cómo en el centro de la vida de nuestro Señor estuvo un sufrimiento por una felicidad mayor, que es la de ver cumplida la misión que el Padre le encomendó. Vemos también aquí a Moisés, cómo ve su vida a la luz de los deleites temporales que podría tener aquí y ahora, y frente a una vida diferente de privaciones, de maltrato y de todo lo demás, pero viendo al invisible. Esta es la diferencia entre una visión materialista que solamente busca el placer y una visión centrada en Dios, que busca una vida eterna más allá de lo temporal. Frente a esas dos visiones de la vida, la sexualidad cobrará un matiz muy diferente. Si nosotros creemos que no hay nada después de la vida, de la muerte, entonces encontramos aparente sentido a la insensatez con la que se está manejando la sexualidad en nuestros tiempos. ¿Tiene algún sentido que a la luz de consecuencias temporales por el mal uso de la sexualidad, como el SIDA y todo tipo de enfermedades sexuales, muchas personas por un placer momentáneo juegan con su vida, literalmente con su vida física? Muchas personas por momentos de disfrute temporal hacen una ruleta rusa con su destino físico temporal y con su destino eterno. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos creen que ese placer, así les lleve a la muerte, vale la pena. Eso, a la luz de la visión bíblica de la vida, es una completa insensatez. ¿Pero por qué se da? Porque ellos no evalúan ni siquiera las consecuencias temporales de sus actos, mucho menos las consecuencias eternas del pecado. Ese es el punto. Entonces, ¿qué más da morir hoy que morir mañana desde esa concepción de la vida? Si hoy puedo disfrutar, ¿qué más da que mañana muera de SIDA o de cualquier otra enfermedad? Es increíble cómo las personas
apuestan su vida por ese momento temporal de placer. Pero mañana moriremos también refleja una idea de que nuestra sociedad está gobernada por los impulsos de lo inmediato. Aquí y ahora, ya. Cualquier cosa por la que se tenga que esperar no vale la pena. Y eso incluye la visión de la sexualidad. Una visión de la vida desde la cual se dice, todo tiene su tiempo y todo es hermoso en su tiempo, como lo dice Eclesiastés. Para un mundo centrado en el placer, eso es insensato. ¿Cómo así que esperar hasta que me case o esperar hasta mañana? No. Hoy, cualquier cosa por la que se tenga que esperar más de un día, según esa concepción de la vida, no vale la pena. La idea bíblica de todo tiene su tiempo expresa la sabiduría de Dios, donde debe esperarse hasta el momento adecuado para cada una de las etapas de la vida. El capítulo de Eclesiastés 3 completo muestra todo eso, pero en nuestra sociedad actual esa idea es rechazada. ¿Por cuál idea? Por la filosofía del microondas. Enseguida, ya, ahora, entre menos tiempo posible, eso es lo ideal. Por la filosofía de lo inmediato. Por la filosofía de una total ausencia de dominio propio que nos da como consecuencia una sociedad desenfrenada y compulsiva en todos los aspectos, desde la forma como compramos hasta en la forma como se maneja el tema de la sexualidad. El asunto es ya, para hoy, enseguida. Todo el placer posible para ya. Por supuesto, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad. Esta es una sociedad que está dispuesta a sacrificar su eternidad por un plato de lentejas. Esa es la concepción desde la Escritura. Mañana me voy a morir. ¿Para qué me sirve esa primogenitura? En cambio, el plato de lentejas está aquí. Hoy, enseguida, y se ve bien. No lo tuve que preparar, no tuve que trabajar por eso. Y la primogenitura es algo que no es tangible, eso no se ve, eso no se disfruta aquí y ahora, el plato de lentejas sí. Esa es la prioridad en la vida de muchas personas. Y así se toman decisiones a diario, incluida esta área que estamos tratando. Pero si nosotros vemos que la prioridad de la vida no es el placer, como es el ejemplo de Moisés en este texto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Es el contraste entre dos visiones del aquí y el ahora completamente diferentes. Uno guiado por la eternidad, el otro guiado por los deseos, por las pasiones, por la concupiscencia, por lo inmediato, por lo aquí y ahora. Cualquier idea de procesos, de etapas que se deben vivir, de decisiones que se deben tomar pensando en un futuro, para el hombre posmoderno, eso es desperdiciar el tiempo. Uno ve en redes sociales y en todo tipo de propagandas que la idea con la que se bombardea todo el tiempo es: no te detengas a pensar, no pienses, eso es perder el tiempo, se trata de aquí y ahora. ¿Qué consecuencias tendrá eso para el futuro? Si te sientes bien, hazlo, punto, no pienses en nada más. Es una sociedad que impulsa cada día más a la irracionalidad. No te detengas a pensar en las consecuencias porque se te agua la fiesta. Hágalo ya, después mire a ver cómo soluciona el asunto. Y así vemos ya una cantidad de dichos populares que están como reforzando eso.
Después de, ¿cómo es? Hay uno que dice que después nadie quita lo bailado, o después de lo bailado, no sé qué, algo así como que ya después de lo que disfrutaste no importa. Como si solamente las consecuencias temporales fueran lo que va a enfrentar esa persona. ¿Y qué de las consecuencias eternas? ¿Qué hay de eso? El contraste es obvio. Una visión de la vida eterna da una visión de la realidad diferente, en la que el gozo verdadero no proviene del pecado, como lo vio Moisés. No se trata de los asuntos temporales, sino del gozo que viene de una verdadera comunión con Dios. La idea de que el pecado produce felicidad es la raíz de la tentación moderna. Decía el pastor John Piper, todo pecado es una falsa promesa de felicidad. Detrás de todo pecado, el hombre estaba buscando ser feliz. Ninguna persona dice, voy a pecar para hacer mi vida en este mundo desgraciada y en la vida eterna también desgraciada. Ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros que ha sucumbido a la tentación ha pensado que eso le iba a traer una vida de infelicidad. Todo lo contrario. Siempre se buscaba, pero en ese negocio, así sea lo torcido, va a dar unos buenos dividendos y voy a poder usar ese dinero para esto, para lo otro. ¿Buscaba qué? Felicidad, buscaba algún provecho, pero esa es una falsa promesa. Fuera de la voluntad de Dios no habrá esa verdadera felicidad. El engaño de Satanás ha sido ocultar esa realidad de que el hoy sí tiene consecuencias para el mañana, que la desobediencia hoy va a tener dificultades. Desconocer ese principio de la siembra y la cosecha hace parte del gran engaño que Satanás ha hecho sobre la humanidad. Restaurar este punto es importante para restaurar una visión adecuada de la sexualidad. Sobre esto el pastor John Piper dice, debemos combatir el fuego con el fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres en Dios. Debemos combatirlo con la promesa sólida de una felicidad superior, como lo decía el texto de Hebreos que leímos. No menospreció el trabajo temporal, el dolor temporal. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en qué cosa, en la promesa, en la vida eterna. Eso es lo que da otra orientación completamente distinta a la vida. El gozo en Dios dará una orientación profundamente diferente a lo que el hombre busca actualmente. Hasta este primer punto, ¿hay alguna duda, comentario, preguntas? Edgardo, espera un momentico el micrófono para que podamos escucharte y quede en la grabación. Gracias. Dice, el fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios. ¿En qué consiste el fuego de los placeres de Dios? El Salmo 16, vamos a buscarlo. En el final del texto, solo para hacer mención de uno de los textos. En el versículo 11, desde el versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Estamos hablando de una alegría y de un regocijo en el Señor. Dice, también mi carne morará segura. Fíjense que ahora habla de el cuerpo. La vida interior
la vida espiritual tiene un regocijo en Dios que afectará el cuerpo, mi cuerpo. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción, la promesa de la vida eterna. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si el hombre entiende que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, verdadera felicidad, debería dejar de buscar la verdadera felicidad en las fuentes temporales del pecado. Debería reorientarse solamente hacia Dios. Dice, en tu diestra deleites para siempre. Entonces, nuestro segundo punto es una sociedad desenfrenada, esclava de placeres, narcisista y egoísta. Solamente vamos a desarrollar estos dos puntos y una conclusión. Como paradigmático el texto de 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. No lo voy a leer todo, pero ya lo conocemos. Dice, porque los hombres, hablando de la generación venidera, serán amadores de sí mismos. Dice, sin amor o sin afecto natural, desenfrenados, sin dominio propio, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Solamente se aman a sí mismos. Ese amor narcisista y egoísta hace que el hombre pierda cualquier sentido de límites y de responsabilidad. Por eso nosotros vivimos en una sociedad desenfrenada, que no tiene ya ningún límite. La sexualidad fue diseñada por Dios para ser una expresión del amor y de la unión de una pareja. Es decir, esa expresión del amor del uno por el otro. Pero el hombre ha desnaturalizado este don de Dios que es para la comunión de la pareja y lo ha convertido en otra expresión del egoísmo. ¿Recuerdan cuando analizamos el caso de Amnón y de Tamar, ya en la enseñanza pasada? Que la característica era, quiero para mí. No estaba pensando realmente en amar y darse él a ella, sino yo quiero para mí, como posesividad. El único que importaba en esa historia era él, sus deseos, sus caprichos, lo que él deseaba. Cuando analizamos la historia de esta obsesión, el joven decía que era amor, que amaba a su hermana. Ahí ya comienza a verse la pérdida de la racionalidad, la pérdida de cualquier límite en la mente. Aquella persona a la que él le tenía esa obsesión tan desnaturalizada era nada menos y nada más que su hermana. Comenzando por ahí, ya ahí tenemos un gran problema. El supuesto amor termina en una violación de su propia hermana. Por eso decimos que es una sociedad sin frenos. Todo para aliviar su propio deseo, su lujuria, y en ese acto evidentemente no hay amor. ¿Qué hay ahí? Egoísmo. Solo narcisismo que dice yo quiero para mí, como poseer cualquier otra cosa, sin amar realmente al otro. El joven pierde la cabeza, se emborracha en su idea de placer hasta el punto de que ya no es dueño de sí mismo, no piensa en las consecuencias para él ni para nadie más, sino que solamente busca sentir el placer. No hay un interés genuino en la otra persona, no hay amor. Entonces, de todo eso es de lo que estamos hablando aquí. Despreciando así y envileciendo el don de la sexualidad que Dios nos entregó, sin tener en cuenta los efectos nefastos para su vida espiritual y para su vida emocional incluso. En ninguna de esas cosas él pensó. Todo esto, como decíamos, es la expresión de un deseo desenfrenado, que lo que realmente expresa es que no hay amor a Dios. Como lo dice Pablo, aman sus placeres, pero no aman a Dios. Se aman a sí mismos y utilizan a las personas como si fueran objetos. Ya no se ve al hombre como esposa o esposo o un compañero de vida
alguien que ayuda, alguien que está ahí, que consuela, que anima, que fortalece. Nada, todos esos aspectos se dejan de lado. Veamos el texto de Primera de Juan 2:16. Donde habla de, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, el centro son todo ese conjunto de placeres temporales. De tal forma que nosotros vivimos en una sociedad desbocada, donde incluso personas dicen ya no poder controlarse. No, pero es que yo no puedo esperar, yo no puedo, en fin, o sea, ya se ha perdido el dominio propio. Y también el asunto es que de verdad nuestra sociedad ha destruido los caracteres de una generación completa. Lo que quieras, ahí está, enseñando incluso desde niño que es importante las satisfacciones instantáneas. No se les enseña a la persona ni siquiera a esperar o a esperar hasta que sea el tiempo oportuno. Todo eso va a desarrollar caracteres que van a reflejar eso. Entonces, el asunto no es simplemente de un acto, sino que tenemos que trabajar sobre los aspectos del daño en nuestro carácter que nos llevan a hacer o a vivir de acuerdo a esos aspectos. Entonces, este tema requiere que Dios nos ayude mucho a sanar nuestras emociones y nuestro carácter, muchas veces también impulsivo y demás, o irreflexivo muchas veces, para que podamos asumir este tema como realmente Dios quiera que se asuma. La sexualidad debe ser la expresión de un amor genuino y no una mera concupiscencia. Veamos el texto de 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor, que como habéis recibido la instrucción acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis que los preceptos que os dimos son del Señor. Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Así el asunto de la sexualidad debe ubicarse en el contexto general de nuestra santificación. Y aquí hay más de un área en conflicto. Está el área del dominio propio, concepto casi ausente de nuestra sociedad actual. No se menciona para nada el llamado que nosotros tenemos a ser dueños de nosotros mismos, a ser dueños de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Todo lo queremos ya y ahora. Tenemos serios problemas con los límites que Dios nos ha establecido o con los límites que autoridades nos ha establecido. No tenemos un carácter paciente que sepa esperar y vivir procesos. Hemos crecido con el modelo del microondas, todo instantáneo. Y creemos que eso se aplica a todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. De tal forma que ya no se vive en etapas de amistad, en una relación, todo es enseguida. No hay genuino conocimiento de la otra persona. Muchas personas se conocen ese mismo día y ese mismo día tienen relaciones. Ni siquiera sabe quién es, ni cómo se llama, y posiblemente al día siguiente ni se acordará de qué fue lo que pasó realmente. Eso es lo que se está viviendo en nuestra sociedad actual, sin exagerar. Se ve. No solo en las películas, lo más triste es que se ve en la vida real. O sea, ese es el punto.
En todo esto, como hemos dicho, está ausente el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De ahí que el problema con la sexualidad es un problema de adoración también. Cuando el hombre se olvida de Dios, todas las áreas de la vida van a verse afectadas, incluyendo el área de la sexualidad. Cuando el hombre se rebela contra Dios, las emociones humanas que son parte de esa imagen de Dios se distorsionan de tal forma que el deseo sano de compañía y de sexualidad degenera en una concupiscencia, como lo explica Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 23. Romanos 1, 23. Donde dice: profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, como el efecto de esa rebelión contra Dios en la mente y en el corazón del hombre, Dios los entregó a la impureza en lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, también debe verse este tema a la luz de mi adoración a Dios, donde nos explica este texto que la concupiscencia que domina el corazón del hombre actual es el juicio de Dios por su rebelión. ¿Cómo se cura eso? Con el arrepentimiento genuino y la fe, de tal forma que pueda producirse en la vida de las personas lo que después consigna Romanos 12 del 1 al 2, para concluir ya. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El daño en esta área tiene su raíz en el juicio de Dios por la rebelión del corazón del hombre contra esto. La única forma en que eso pueda cambiar es que el Espíritu Santo cambie y convence de pecado a las personas, y de esa forma Dios restaure sus mentes y sus corazones para que podamos tener la mente de Cristo. La restauración en esta área no es solo el cambiar de actos, sino que debe cambiar una mentalidad completa de la vida, donde el mayor bien no es el placer, sino la fidelidad a Dios y a su palabra, y donde podamos buscar el gozo y la alegría del Evangelio, y que Dios nos enseñe a amarlo a Él y amar adecuadamente al prójimo. Si hay situaciones en esta área sobre las que alguna persona deba trabajar más allá de lo que se ha explicado, le recomendamos que pida una ayuda, que pida una consejería, porque como hemos dicho, el asunto no es solamente este aspecto, sino que están muchos aspectos del carácter, de la madurez e incluso de situaciones de abuso sexual previo y cosas así, como las que trata, por ejemplo, el libro que les regalamos, que afecta esta área y que algunas veces requiere una ayuda en consejería o de otra índole para que la persona pueda restaurar cualquier efecto de esa parte. No nos queda más tiempo, vamos a orar para terminar.